La Asamblea General de Naciones Unidas ha designado el 15 de junio, mañana, como Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. En el último año, aproximadamente, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso. Algunos datos reflejan que las tasas de maltrato pueden ser mayores entre los ancianos alojados en residencias que entre los que viven en un entorno familiar. Y todo esto con unas previsiones que avisan que la población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces durante los próximos 30 años, pasando de 900 millones en 2015 a unos 2.000 millones en 2050. Un asunto que hoy queremos tratar con Violeta García, es psicóloga, es miembro del área de trabajo de discapacidad, envejecimiento y dependencia del Colegio Oficial de Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Violeta, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, el maltrato, el abuso es algo más generalizado de lo que conocemos en el ámbito de la vejez. Tal vez cuando surge alguna noticia que tiene que ver con alguna residencia, se nos ponen los pelos de punta, pero también ocurre dentro del hogar y tal vez eso es lo menos que se conoce. Totalmente, el maltrato es una cosa que siempre ha estado ahí, es algo que quizás ahora estamos con los ojitos un poquito más abiertos, pero hay muchísimos tipos de maltrato. Y el maltrato a la vejez es algo que desde el área de trabajo del Colegio de Psicología hacemos especial hincapié. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que es un maltrato. Tenemos en mente que el maltrato puede ser simplemente un maltrato físico y hay muchísimos tipos de maltrato está el maltrato físico, psicológico, también el tema económico es otro tipo de maltrato. Y finalmente se ven afectadas muchísimas personas por estas situaciones que se dan muchísimo en el día a día de las personas mayores. Claro, porque imagino que por el trabajo que desempeña Violeta, imagino que lo oirá, que se lo contarán muchas de las personas con las que habla habitualmente, situaciones que no son de maltrato físico directo, que puede haberlas y son terribles, o también de maltrato psicológico complejo. No, hablamos de otras situaciones que también pueden hacer que la vida de las personas en su última etapa sea muy complicada. Totalmente, una forma de maltrato puede ser controlar las cuentas de esa persona cuando tiene capacidad para decidir qué quiere hacer con su dinero, malas palabras, malos gestos, incluso un simple agarre, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, agarrar de la mano de forma un poco más brusca, son pequeñas formas de maltrato hacia las personas mayores. Y entre el ritmo de vida actual que llevamos, ¿el anciano hoy por hoy molesta? Yo creo que molesta, eso de molesta, a la que le molesta a mí esa palabra muchas veces porque realmente es una persona que va cambiando, son etapas en la vida. Cuando una persona es pequeña le hacemos le tenemos unas consideraciones especiales, cuando es adulta otra y cuando es mayor o está en una etapa de envejecimiento, también hay que hacerle, hay que porque al cabo se vuelven como niños también, ¿no? En algunas ocasiones. Exacto, y realmente es acompañarlo en ese proceso, también son cambios para él, también deja de su vida laboral, también está sufriendo cambios fisiológicos que hay que comprender y hay que analizar, ¿no? Un acompañamiento psicológico en determinadas etapas de cambio es importantísimo, ¿no? Claro. Decía Estíbaliz que en ocasiones se vuelven como niños, eso en caso de enfermedades, pero luego está la otra circunstancia, que es una persona que envejece, que tiene sus facultades mentales absolutamente perfectas, que a lo mejor lo que le va fallando es pues la movilidad un poquito, o alguna enfermedad que lo haga pues a lo mejor depender, y ahí está la cuestión de su familia por algún motivo, y ahí entran esos conflictos como, por ejemplo, y lo comentábamos antes de empezar la entrevista, cosas tan sencillas como marcar horarios. Eso va, o sea, un adulto se levanta en la medida de sus posibilidades a la hora que quiere, un fin de semana se levanta a la hora que quiere. A una persona mayor a veces le imponemos horarios como si fuera un niño pequeño, ¿no? Exacto, es que son derechos que muchas veces no pasamos por alto. Muchas veces se escucha lo que comentábamos antes, es que mi padre duerme mal. Bueno, pero es que ¿a qué hora se está acostando tu padre o a qué hora le estás diciendo que se tiene que ir a acostar? Pues a las 8:30 o a las 9 de la noche cuando ha sido una persona que se ha acostado tarde. O mi padre no tiene ganas de almorzar. Bueno, pero es que a lo mejor le estás dando algo de almorzar que él nunca ha comido. O está a una hora que no le apetece comer también, o no le ¿no? apetece comer, exactamente. Son pequeñas cositas que al final van marcando la diferencia, porque al final esa persona tiene los mismos derechos que todos nosotros, ¿no? Tiene derecho a controlar, a decidir y más a poder elegir cómo quiere envejecer.
Incluso a la hora de decidir una residencia, porque en eso tampoco tiene una capacidad de decisión. Al final la residencia la eligen los hijos y, sin embargo, está perfectamente cualificado esta persona mayor para decidir en qué residencia quiere estar, ¿no? Aunque no sé hasta qué punto también la residencia es un punto de conflicto, Violeta, porque el anciano, por norma general, quiere irse a una residencia por no molestar a sus hijos o quiere envejecer en su casa. Pues yo normalmente lo que he visto es que la persona quiere envejecer en casa. ¿Por qué? Porque en casa tiene su entorno, en casa se maneja bien, en casa tiene sus relaciones sociales cerca, su familia puede ir a visitarlo en cualquier momento y al final yo creo que el prestar servicios domiciliarios, fisioterapia, psicología, ayuda en domicilio si se necesitase, es la clave para poder envejecer de una forma pues con la mayor calidad posible. Y si lo haces en una residencia, que la persona sea capaz de elegirla, ¿no? Si tiene capacidad de decisión, ¿por qué no preguntarle, oye, ¿te gusta esta residencia? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta? Sentarse toda la familia y hablarlo. Claro, porque a veces las personas, en el día a día tratamos a las personas mayores, que sencillamente son un poco mayores que nosotros, con una cierta condescendencia, como si no tuvieran derecho a expresar sus sentimientos, sus deseos. Les marcamos realmente su día a día hasta tal punto que a veces pues les quitamos el derecho a expresar, por ejemplo, si están viudos, pues si les gusta a otra persona, algo así. Es que no se lo, es que ya no estás en edad de esas cosas, por ejemplo. Incluso el derecho a la sexualidad, claro, Marta, ¿no? que es otro derecho, ¿no? Importantísimo, ¿no? Vemos a esa persona y le quitamos pues su propia identidad, y eso es una vulneración de los derechos de la persona. La persona tiene derecho a tener su intimidad, a conservar su forma de ser, a poder decidir. Y el tema que acabas de tocar me parece muy importante, porque muchas veces una persona queda viuda o una persona simplemente quiere rehacer su vida con otra persona, y es como los hijos muchas veces ponen trabas, ¿no? a que eso ocurra. Mi padre ya no está para esas cosas, mi padre ya es mayor, eso son cosas de la edad, le está diciendo tonterías, ¿no? Al fin y al cabo, y realmente es ese menosprecio, ¿no? Ese menosprecio, exactamente. Y hablamos de personas con plenas facultades que encima son testigos de tensiones entre sus propios hijos sobre el devenir del futuro de su padre o de su madre, ¿no? De que hay tensiones a la hora de decidir, por ejemplo, la estancia en una residencia, incluso quién maneja las cuentas, ¿no? Exacto. Y ahí desde la psicología yo creo que tenemos que hacer todavía mucho para lidiar o hacer un tipo de intermediación familiar cuando hay conflictos que realmente para la persona le cambian la vida. Realmente que una residencia esté en el norte, en el sur de la isla, a la persona le puede cambiar muchísimos aspectos, y al final la parte psicológica también se puede ver afectada emocionalmente a la persona. Es un cambio y al final es un acompañamiento que hay que tener. Bueno, muchas veces tocamos el tema de la soledad. Sabemos de muchos mayores que se sienten solos. ¿Es una soledad elegida a veces, una soledad voluntaria, o a veces porque realmente no tiene nadie que los cuide? Yo creo que también hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, la soledad se da en muchísimos aspectos. Uno de los aspectos claves es las personas mayores, ¿no? Antes, a lo mejor, lo que comentábamos hace un ratito, la hija normalmente de mujer, la más pequeña de la familia, se quedaba con sus padres, les acompañaba de alguna forma, y hoy en día, por las cargas laborales, por las distancias geográficas, es muy complicado, ¿no? Y la persona mayor se ve muchas veces sola. Están saliendo muchísimos proyectos en este sentido para poder acompañar a esa persona en su vida, ¿no? y evitar un poco esa sensación de soledad que puede tener la persona mayor, ¿no? Claro, estábamos antes hablando del derecho a pues, expresar emociones, a la sexualidad que tienen las personas mayores como cualquier otra, pero también el derecho a la intimidad, porque cuando uno es mayor se ve sometido, y a lo mejor a nosotros nos habrá pasado cuando hemos sido sometidos a una operación, lo complicado, lo duro que es que te tengan que bañar o que te tengan que acompañar al baño. Sobre todo las personas mayores en ese momento se sienten muy mal, muy desprotegidos, y eso a veces no lo respetamos tampoco el entorno más cercano, ¿no? Sí, exacto. El derecho a la intimidad para mí es uno de los derechos que muchas veces en los centros residenciales más se pueden ver vulnerados, porque haces un cambio de ropa, cuestiones de higiene, de aseo, sin ningún tipo de intimidad.
y la persona pues realmente lo está pasando mal. A nadie nos gustaría que nos cambiasen de ropa o nos hiciesen un cambio de aseo o cualquier aspecto que tocase nuestra intimidad de una forma tan pública, ¿no? Yo creo que si conservamos un poco o damos un poco de calidad, ¿no? a esos espacios de lo que decíamos, de intimidad, al final son pequeños gestos que marcan la diferencia dentro de un centro residencial o incluso dentro de la casa, ¿no? A lo mejor la persona está en el baño y entra toda la familia. Si ha sido así durante toda la vida y la persona no ha tenido pudor, pues genial. Pero si realmente la persona ha sido una persona pudorosa o que no quiere, ¿por qué hacerlo? Hay que tenerlo en cuenta. Claro. Bueno, y ya por último, Violeta, hablabas de proyectos, pero también hay formación encaminada al mejor cuidado de nuestros mayores, teniendo en cuenta que evolucionamos hacia una población mucho más envejecida. Claro, la clave desde el área de envejecimiento del Colegio de Psicología, muchas veces hemos tocado este tema. La clave es la formación. La clave es la formación para poder un poco dar estrategias a aquellas personas que trabajamos el día a día con las personas mayores, no solo psicólogos, sino también a todas las personas que se ven involucradas en el trato hacia las personas mayores, para poder hacerlo de una forma lo más eficaz posible y que no se vea vulnerados estos derechos y que realmente este día del maltrato con las personas mayores quede en el olvido, porque realmente son personas que, al igual que nosotros, han vivido una vida, han trabajado, han tenido un recorrido, y a todos nos gustaría envejecer de la mejor forma posible, ¿no? Aquí va este reconocimiento a nuestros mayores, sobre todo en un día como el de mañana. Violeta García, gracias por acompañarnos. Buenos días, Canarias. Hasta la próxima. Gracias, muy buenos días.